Gracias, Bruno. Bueno, buenas noches. Y me siento muy contenta por estar acá. Quiero compartirles una pregunta que me hice hace un tiempo atrás. Y es, ¿qué pasaría si yo desapareciera mañana? ¿Qué ocurriría con mis bitcoins? ¿Estarían en algún lugar en el olvido digital? ¿O dónde estarían? Y esta pregunta me paralizó una noche. Permítanme, voy a abrir un momentito la presentación. Y dije, ¿cómo es posible que mis bitcoins estén ahí en algún lugar en donde no van a poder acceder esos herederos? O las personas que yo quiero que cuando yo ya no esté puedan tomar parte de ese patrimonio. Y en ese momento me di cuenta que definitivamente yo no tenía un plan de herencia, que mi legado invisible no iba a poder parar en manos de nadie. Bueno, mi nombre es Viviana, yo hago consultorías comerciales, consultorías en Bitcoin, acompaño a individuales y a familias en todo lo que es el control de su patrimonio digital, específicamente en Bitcoin, y en la elaboración de bien de su plan de herencia. Y hoy quiero compartirles algunas claves por las cuales Bitcoin es una grandiosa idea para planificar la herencia. Primero, ¿por qué y cómo preparo mi plan de herencia Bitcoin? Y aquí se presenta un problema que generalmente yo lo veo más en Latinoamérica, en específico en Paraguay. Cuando vamos a hablar de nuestra herencia, es como que es un tabú, es como que si nuestros abuelos o nuestros papás dicen, mira, que cuando yo ya no esté en este mundo, quiero que tal cosa le toque a fulana, la casa para fulano, y solemos decirle, no hable de eso. Porque de alguna manera asociamos que el plan de herencia o siquiera manifestar mis intenciones es como llamar a la muerte. Eso sin contar toda la burocracia que puede estar envuelta en la preparación de un testamento, en la intervención que puede tener el Estado, en las gestiones que pueden implicar la parte tributaria y, cómo no, tantas entidades que son corruptas. ¿Dónde están los bitcoins de muchas personas? ¿Por qué hay un 20% que se calcula de bitcoin, del total de bitcoin circulante que está perdido? O sea que nunca más se va a recuperar. ¿Qué pasó con esos bitcoins? En muchos de los casos se trata de situaciones en las que no se preparó un plan de herencia, en la que no, o se perdieron esas llaves, o si las llaves estuvieron guardadas, no fueron suficientes las instrucciones para los herederos, o sencillamente los herederos no sabían cómo acceder a ese dinero. Así que hay un 20% que no se va a poder recuperar nunca más. Y yo les decía que hay 3 claves que yo les quiero compartir de por qué Bitcoin es una buena idea también para realizar un plan de herencia. Uno de los aspectos es el aspecto económico, el otro es el de crecimiento y el tercero es un aspecto técnico. En el aspecto económico, tan solo si comparásemos guaraníes versus Bitcoin, sabemos que año tras año el guaraní va perdiendo valor versus Bitcoin, que aunque es cierto que el precio aún es volátil, hemos visto
que con el transcurrir del tiempo, el rendimiento acumulado hace que el valor aumente. Así que desde esa perspectiva de economía, podemos ver que el Bitcoin es mejor que guaraníes. También es muy importante tomar en cuenta, tanto para el aspecto económico como para el aspecto de crecimiento, que hoy nuestro país tiene una apertura digital importante. Invertir en Bitcoin hoy en Paraguay es sembrar en tierra fértil. Y también dentro de esa apertura digital, nosotros podemos considerar a Bitcoin como un activo refugio. ¿Por qué decimos refugio? Refugio ante la devaluación, ante la inflación de las monedas fiduciarias. También podemos decir que Bitcoin no solo es un activo digital, podemos tomarlo como una inversión, como una reserva de valor, como un refugio que ya lo citaba. Y tener en cuenta algunos datos como por ejemplo que en Paraguay se estima que el 75% de la población no accede ni va a acceder al sistema jubilatorio. Hay mucha informalidad y muchas personas, el 75% de la población está fuera de ese sistema. Entonces, esto con más razón nos trae a la mente plantearnos cómo yo me puedo brindar con esto, cómo me preparo para mi vejez y cómo me preparo o cómo preparo ese legado para futuras generaciones. Y la buena noticia es que desde el aspecto técnico, Bitcoin me permite también tener soberanía acerca de cuándo, cómo, a quiénes quiero dejar esa herencia. En el slide que está de fondo, estoy mencionando 3 herramientas. Y aquí antes de mencionar estas herramientas, abro también un paréntesis de la importancia de la autocustodia, aunque ciertamente tenemos diferentes wallets para manejar nuestros bitcoins. La recomendación más fuerte que yo suelo hacer es la de realmente tener tus propias llaves, la de autocustodiar, porque es el camino para tener una soberanía financiera. Y dentro de ese esquema de soberanía, a nivel técnico, existen algunas herramientas. Una de ellas es la del Shamir Secret Sharing, que en este caso lo que me permite es dividir una clave en diferentes partes. Esas partes en las cuales quede la clave dividida son partes que yo puedo dar en custodia o bajo guardado de personas de mi confianza o guardar en lugares de confianza. En este caso, esta herramienta lo que permite es que con cierta cantidad de partes de la clave se pueda acceder a los fondos. Existen billeteras con las cuales uno puede hacer este tipo de configuración, también hay scripts. Si bien en esta presentación no voy a ahondar en la parte técnica, me parece súper relevante que empiecen a familiarizarse con estos términos técnicos, que investiguen más acerca de estas herramientas para que ustedes mismos puedan preparar su plan de herencia. La otra herramienta es multisig, que es multifirma. ¿En qué consiste multifirma? Consiste básicamente en configurar un conjunto de firmas para firmar o para aprobar una transacción. Eso quiere decir que existen cierta cantidad de claves y en la unión, en la combinación o en el conjunto de esas claves se va a poder acceder a los fondos y hacer transacciones. Aparte de la multifirma, hay una herramienta más que creo que no se va a poder visualizar para todos, pero son los time locks. Y los time locks permiten que uno defina cuándo se puede mover esos fondos dentro de un lapso de tiempo. Y en combinación se puede definir finalmente cuándo, cómo,
quién puede acceder a esos fondos y en qué momento. Todas estas herramientas son soportadas por diferentes billeteras, tanto billeteras de aplicación como billeteras de hardware wallets. En el caso de multisig, por ejemplo, se puede utilizar Sparrow como billeteras para firmar, como billeteras frías se puede usar Trezor, se puede usar Coldcard también. Como les decía, no voy a ahondar en esa parte técnica, sin embargo les invito a que ustedes tomen nota para seguir aprendiendo al respecto. Y esta combinación desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de crecimiento, ya que Bitcoin también con el transcurrir del tiempo va a aumentar de valor, más todas las herramientas técnicas que tengo para definir diferentes capas de seguridad, son las que me dan el poder. No necesito de intermediarios. Yo voy a definir quiénes son mis herederos. Yo voy a decidir si le involucro o no al Estado. Yo voy a ser soberana, no solo respecto a la custodia de mis bitcoins, sino también respecto a quienes quiero dejar en herencia. Y quiero compartirles un escenario en donde, aplicando diferentes capas de seguridad, puedo hacer un plan de herencia desde la visión técnica. El caso que les traigo es el de Juan, que, bueno, Juan ya está mayor, tiene bitcoins, está ya preocupado por tener un plan de herencia. Él ya está haciendo autocustodia, es decir, él está custodiando sus propias claves. Entonces decide aplicar un esquema de multifirma 2 de 3. ¿Qué significa esto? Que van a existir 3 claves o 3 llaves. Juan va a tener una, otra llave va a tener el hijo de Juan y una llave más va a tener la abogada de Juan. Y aquí importante, esto puede ser una abogada, puede ser cualquier persona de confianza de Juan. No necesita ser específicamente un abogado. Entonces, al configurar la multifirma 2 de 3, quiere decir que yo necesito o que se necesitan 2 firmas de 3 posibles para confirmar una transacción. Si no existen 2 firmas, no se puede transferir esos bitcoins. Y dado este escenario, Juan decide utilizar las siguientes herramientas. Sparrow para poder hacer la configuración del esquema multisig. Elige las hardware wallets Coldcard y Trezor para poder hacer esas firmas y como herramientas de su autocustodia. Y además, y esto es súper importante, presten atención, porque puede estar todo lo anterior, pero si no existe un plan de herencia, un documento con instrucciones, y esas instrucciones deben ser simples, probablemente no se va a poder acceder a esos fondos. Entonces, a propósito del documento, que es el plan, yo les decía que se tiene que mantener simple. ¿Por qué esto? Porque a veces en el afán de justamente mantener esa privacidad, esa seguridad, podemos caer en el error de hacer un documento demasiado complejo que al final imposibilite el acceso a los fondos a nuestros herederos. Entonces, preparen un documento simple. En ese plan debe estar contenido todos los datos, o por lo menos el grueso de los datos y las instrucciones para que mis herederos puedan acceder a los fondos. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque quizás estoy autocustodiando una parte de mis bitcoins, quizás estoy teniendo algunos bitcoins en Blink, pero que también son bitcoins a los que quiero que accedan mis herederos. Entonces,
quiero que tengan en cuenta esto. Cualquier lugar o cualquier herramienta, billetera, app o plataforma en la que tenga bitcoins deberían estar en ese plan. Y en el escenario de Juan, que recordemos tenía una multifirma 2 de 3, lo interesante es que mientras Juan viva, él va a poder acceder y mover esos fondos utilizando la clave que tiene Juan guardado más la clave de su abogado. Cuando Juan fallezca, su hijo, que es su heredero, va a poder también acceder a esos fondos y moverlos utilizando la clave que corresponde al hijo más la clave de la abogada o de la persona de confianza del padre. Y en conclusión, el heredero de Juan va a poder acceder a esos fondos y moverlos sin ninguna intermediación de nadie más. Él lo va a poder hacer sin que ningún tercero intervenga, sin que ningún banco ni ninguna otra institución intervenga. Y esto significa tener soberanía, inclusive para ese legado. Refuerzo. Bitcoin es una gran herramienta, es una mejor forma de dinero y podemos tener un plan de herencia. Hace rato, antes de empezar la charla, una persona me dijo así como sorprendida que se puede hacer un plan de herencia en Bitcoin. Claro que se puede hacer. Yo diría, se debe hacer un plan de herencia. Y otra persona también antes de la presentación me dijo, pero Vivi, ¿qué pasa si yo no quiero dejar herederos? No quiero dejarle a mis herederos mis Bitcoins. En ese caso se convertiría en una donación. En una donación a todos los Bitcoiners. Entonces, en este momento de la historia, es la primera vez que tenemos una herramienta que nos permite realmente decidir sobre nuestro patrimonio, a quién le dejamos nuestro patrimonio, a quién le dejamos esos fondos, que no se alteren, que no intervenga nadie más. O sea, estamos teniendo un poder impresionante como nunca antes con nuestro patrimonio. Y yo les invito y refuerzo, sigan aprendiendo sobre Bitcoin, refuercen sus conocimientos sobre autocustodia, investiguen sobre cómo hacer un plan de herencia. Hay mucha información, tanto en internet como en libros. También pueden acceder a consultorías, porque los planes de herencia deben ser personalizados y tienen que ser personalizados, ya que en este caso, en este ejemplo, yo hablaba de que el hijo es el heredero. Sin embargo, pueden haber otras circunstancias. Es importante hacerse preguntas como, ¿qué pasaría si mi esposa y yo fallecemos y nuestro hijo aún es menor? ¿Quién va a acceder a esos bitcoins? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasaría si yo estoy en un matrimonio actual, pero a mi esposa no le agrada un hijo que tengo de una relación anterior? O tal vez simplemente yo me siento con el temor de que uno de mis herederos se apodere de todo mi patrimonio. Y así, los casos son individuales, por tanto el plan de herencia es individual, las herramientas y la estrategia a implementar son diferentes. Así que yo les pregunto, ¿ya tienen su plan de herencia? Bueno, yo quedo a disposición para preguntas. También voy a seguir en el Meetup. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Les agradezco la atención y doy espacio a las preguntas. Así que si alguien tiene, por favor, que levante la mano. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Por favor. Vivi, vos mencionaste que en caso de que no quieras dejarle a nadie
Los Bitcoin te pasan como a donación, ¿cómo es ese tema? Sí, no. Bueno, entonces la pregunta fue, o sea, decía que yo dije, ¿qué pasa si no tengo un plan de herencia? ¿Qué ocurre con mis bitcoins? Y yo decido dejar en donación. Bueno, la donación realmente va para todos los bitcoiners. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la cantidad de bitcoins es limitada a 21 millones. Entonces, en el momento en que hay una limitación, no es como nuestro dinero fiduciario, que los gobiernos se encargan de seguir imprimiendo más y más billetes. Entonces, al no poder acceder, como ese 20% ya nunca va a poder ser accesible para nadie, quiere decir que la oferta va a ser más limitada. Ya no tendrías los 21 millones, tendrías los 21 millones menos ese 20% que quedó en donación para todos. Por tanto, va a ayudar a lo que es el valor del Bitcoin. Gracias. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Qué tal, Vivi? Un placer. Para las empresas que quieran empezar a habilitarse como servicio para que la gente pueda pagar con bitcoins, ¿hay que hacer algún registro especial o simplemente hacerse conocer en la comunidad, sea un marco legal al respecto o no? Bueno, para empresas o emprendedores en general que quieran empezar a operar con bitcoins, es súper fácil. Nosotros recomendamos bastante la app Link y como Bitcoin Paraguay tenemos instructivos para que empiecen a operar. O sea, no hay nada especial que hacer excepto bajarse una app, comprar bitcoins, hacer algunas configuraciones y empezar a recibir. Una muestra de cómo se opera podrías tenerla. Creo que, Jan, ayúdame por favor, creo que la gente que vende los sándwiches está recibiendo pagos con bitcoin, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y se la vi también? Ok. El mercado online que tenemos allí y también la gente de los sándwiches está recibiendo bitcoin. Entonces, para responder, es fácil, no necesitas nada especial, es descargar una app, hacer un par de configuraciones, sí tener una estrategia de resguardo, como siempre, de esos bitcoins y empezar a operar. Yo te invito a que después de terminar la presentación te acerques a mí, Guayán, y te vamos a facilitar los instructivos para hacerlo y acompañarte en ese proceso. ¿Otra pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una pregunta. Por ejemplo, uno cuando va pagando con Bitcoin, a la empresa o a quien le pagaste, da una factura legal de manera que vos puedas justificar eso tributariamente, digamos, porque ahí te vas generando ganancias, o sea, a nivel de cómo justificar esos ingresos ante la seguridad y todo lo demás. Entonces, bueno, esa parte es lo que tengo la duda, ¿verdad? ¿Cómo justificarlo? Bueno, la pregunta fue entonces cómo justificar una venta que hago aceptando una forma de pago Bitcoin. ¿Sí? ¿Cómo justifico ante tributación de la autoridad? En este caso, la venta y el documento que respalda como legal esa transacción siempre es la factura. O sea, salvo algunos casos puede haber otro documento, ¿sí? Pero en general vamos a decir la factura. Bitcoin es otra forma de pago, así como vos tenés giros Tigo, no sé, giros de Claro, tarjeta de crédito, esa es una forma de pago más. En Paraguay no es de curso legal
¿sí? O sea, que quiere decir que no reconocen como una forma de pago. Sin embargo, vos la puedes registrar como efectivo, ¿sí? Entonces, lo que sí yo recomiendo para empresas que están operando con Bitcoin es que conversen con sus contadores y que lleven también su contabilidad en Bitcoin. Y dependiendo del volumen de operaciones que vas a hacer con eso. Te puedo contar que más experiencia al respecto y quien te puede dar los datos también es Juan Pesolani, porque creo que él tiene mucha experiencia haciendo transacciones así de compra-venta en Bitcoin. Respecto a lo que es tributación, nada, es tu factura legal y es una forma más de pago que vos podrías registrarla sencillamente como efectivo. No es necesario registrar eso como un pago en Bitcoin, sino como efectivo porque es lo que representa ante las autoridades tributarias, por decirlo. Entonces sí te invito para que al final podamos charlar un poquito más, sobre todo con otras personas que sí están haciendo muchas transacciones aceptando Bitcoin. ¿Alguna otra pregunta? Sí, parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, gracias, David. Muchas gracias. Un aplauso para ella.